Hablamos ahora de economía, de un tema muy actual, del tema de la vivienda. ¿Es bueno invertir? ¿Es bueno alquilar? Nos va a sacar de dudas nuestro experto en economía, Carlos Trullén. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí, como siempre. Bueno, decía que es un tema de actualidad la situación del mercado inmobiliario porque nos preocupa a todos constantemente. Siempre es un tema de actualidad la vivienda. Desde luego, sí, todos necesitamos una vivienda para poder vivir. Y hay gente que opta por la compra, gente que opta por el alquiler y luego la vivienda también a veces se conceptualiza como una inversión para gente que utiliza la compra de una vivienda para luego alquilarla y obtener rentabilidades. En definitiva, a todos al final, en un sentido u en otro, cuánto cuesta una vivienda nos influye y además poderosamente en nuestra vida. Y es verdad que ahora mismo estamos en un momento en el que el mercado inmobiliario está cambiando bastante, porque el año pasado se aprobó una nueva ley de vivienda que está modificando un poquito las reglas del juego. Entonces es bueno que tengamos claro qué es lo que ha cambiado, qué es lo que puede cambiar y realmente cómo nos afecta, tanto si llevamos idea de invertir un dinero para comprar una vivienda y alquilarla, como si llevamos idea de ir a vivir a una vivienda mediante alquiler. Pues bueno, cuéntanos qué es lo que cambia, porque hasta ahora lo que yo tengo claro es que si quieres comprar ya para la entrada ya hay que ahorrar un montón. Por supuesto, sí, eso también es importante, ¿eh? Voy a hacer ese pequeño apéndice de todos aquellos que quieran comprarse una casa, que sean conscientes de que el banco no les va a dar la hipoteca por el 100%, que es necesario tener ahorrado previamente mínimo el 20% del valor de la casa. Y luego aconsejamos siempre un 10% más para gastos de la hipoteca y para muebles, que cuando uno entra en una casa, pues desde luego la quiere amueblada. Eso si te la quieres comprar. Ahora vamos a lo que es digamos, el mercado de alquiler, que es fundamentalmente lo que cambia la nueva ley de vivienda. Aquí, para poder incidir un poquito más a fondo, hace falta tener claros dos conceptos que aparecen en la ley de vivienda, que es el concepto de zona tensionada. Y una zona tensionada es una zona en la que se cumplen una de estas dos condiciones. O bien que el precio medio de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, represente más del 30% de la renta media. 30%, de hecho, es una cantidad que la mayor parte de los economistas aconsejan que es el máximo, idealmente, que se debe destinar de la renta de un hogar a la compra o alquiler de una vivienda. Entonces, aquellas zonas en las que de media los precios, tanto de compra como de alquiler, sean superiores a ese 30% de lo que de media ingresan las personas que allí viven, pueden ser consideradas zonas tensionadas. Ese es uno de los primeros criterios. Y otro de los criterios es que durante los últimos 5 años haya subido el precio de compra o de alquiler más de 3 puntos por encima de la inflación de media. Es decir, zonas en las que el precio de compra y alquiler sube mucho más que el precio normal de la vida. ¿Por qué digo que pueden ser declaradas zonas tensionadas? Luego veremos en qué impacta esto. Porque al final la decisión de declarar una zona, que puede ser un barrio, puede ser una ciudad, puede ser una comarca, al final la decisión de declarar una zona como tensionada depende de cada comunidad autónoma. El Gobierno central aprobó la ley de vivienda el año pasado, pero al final son las comunidades autónomas las que deciden si declarar o no zonas tensionadas y qué zonas tensionadas declarar. Por ejemplo, hasta hoy, Cataluña ha sido la única comunidad autónoma que ha sacado adelante una ley para declarar hasta 140 municipios, creo recordar, de Cataluña como zonas tensionadas. Es la única comunidad autónoma que ha dado el paso. Pero, bueno, la ley está allí y cualquier comunidad autónoma en cualquier momento puede dar el paso. Esta es la primera definición. ¿Por qué es importante el concepto de zona tensionada? Porque en las zonas tensionadas se va a poder limitar el precio de los alquileres. Eso te Esta es la clave. Digo, ¿por qué es esto que de las comunidades decidan o no ponerles esa etiqueta, ¿no?, de zona tensionada? Exactamente. Ahí está, porque en esas zonas se limitará el precio de los alquileres. Lo que va a suceder en Cataluña es que el precio de los alquileres no va a poder ser superior a un índice que ha marcado el Gobierno, que luego volveremos sobre este índice. Y el segundo elemento que tenemos que tener en cuenta de definición importante es el concepto de gran tenedor de pisos. En las zonas tensionadas se considerará gran tenedor de pisos aquel que tenga 5 o más pisos, ¿de acuerdo? ¿Qué va a suceder? En Cataluña, por ejemplo, que es la primera comunidad autónoma, que se topa
el precio de los alquileres en estas zonas tensionadas. Desde el punto de vista de aquel que quiere entrar a una vivienda en alquiler, parece una buena medida, porque no van a poder ser superiores a una determinada cifra. Desde el punto de vista de aquel que va a optar por comprar un piso y obtener una determinada rentabilidad, pues es una mala noticia. Claro. Aquí vamos a tener las dos visiones. Hay una excepción en las zonas tensionadas y es para aquellos pequeños tenedores, los que no tengan más de 5 pisos y que ya tengan el piso en alquiler durante los últimos 5 años. Esas personas van a poder mantener el alquiler que tenían a los precios que tenían. Pero para todo lo demás, para el alquiler nuevo o para el alquiler ya existente de grandes tenedores, los precios máximos de alquiler van a estar marcados por el gobierno. El gobierno los presentó, de hecho, hace un par de semanas, cómo iban a ser estos cálculos de precios del alquiler. Bueno, pues para desbarajuste del mercado inmobiliario, esos precios en los que van a estar topados son muy inferiores a los precios medios de alquiler prácticamente en cualquier zona. Imaginémonos el caso de que finalmente Aragón declara algunas zonas como zonas tensionadas, pues los precios máximos de alquiler en esas zonas estarán un 30% por debajo de los precios actuales. Claro, aquí las personas que quieran alquilar un piso se pueden frotar las manos, pero nos ponemos en el punto de vista de aquel que utiliza el piso para sacar una rentabilidad y esto es un problema grave porque va a tener que bajar muchísimo la rentabilidad. ¿De acuerdo? ¿Esos índices son para todos igual o son unos porcentajes aplicados a las rentas según comunidades autónomas? Esos índices dependen fundamentalmente del tipo de piso, de la zona en la que está situada, los metros cuadrados, si es un primero, un último, ascensor, no ascensor, está rehabilitado, etcétera. Me refiero que precios... no es lo mismo alquilar en el barrio Salamanca de Madrid que por mucho que sea Sagasta, no es lo mismo. Exactamente, sí. O sea, depende mucho de la zona y sobre todo también de la tipología de piso, los metros cuadrados, etcétera. Pero de media están muchísimo más bajos de lo que está ahora. Entonces, cabe esperar que si en algún momento se aplica esta ley en Aragón y se declaran zonas tensionadas, los precios de los alquileres bajen. Cabe esperar, pero ojo, porque ahí las reglas de la economía empiezan a jugar. Porque ahora nos ponemos desde el punto de vista del propietario que decide alquilar un piso. Si la rentabilidad de ese piso le va a bajar sustancialmente, es probable que decida no alquilarlo o irse a otro tipo de alquileres, porque esta nueva ley de vivienda aplica al alquiler normal residencial, al alquiler como primera vivienda, pero no aplica a alquileres turísticos o temporales. Y esto ya se está viendo, especialmente en Cataluña, que hay muchos pisos que estaban puestos en alquiler normal que están cambiando el tipo de alquiler precisamente para evadir estos topes en los alquileres, en los precios de los alquileres. ¿Y eso qué está haciendo? Disminuir muchísimo la oferta. Y eso es poner todavía más dificultades a aquellos que quieren acceder a una casa en alquiler. Que ya es difícil. Que ya es difícil porque llevamos muchos años en España y en Zaragoza, Huesca y Teruel también en particular, incrementándose muchísimo la demanda de pisos en alquiler. Sí. Aquí hemos tenido tradicionalmente una cultura en la que comprábamos pisos. Esa cultura va cambiando poco a poco y durante las últimas décadas cada vez más personas quieren acceder a un piso en alquiler porque pues, probablemente la movilidad es más fácil ahora, no sabes en qué ciudad te vas a establecer definitivamente, etcétera. Los precios han subido muchísimo, se han incrementado un 50% en los últimos 10 años y cada vez la oferta es menor. En Zaragoza, en concreto, el año pasado los precios de los alquileres incrementaron un 3,5%, más que la inflación. Ya es más caro en Zaragoza alquilar una casa que comprársela. Es decir, para todos aquellos que ahora mismo estén pensando en qué hacer, tienen que hacer muchas cuentas porque ya es más caro alquilar que comprar. Con una salvedad, que en el alquiler pagas mes a mes, como podrías pagar una hipoteca, pero no tienes que dar esa entrada que quizá mucha gente lo que no puede es reunir el dinero necesario, ese 20%, 30% recomendado que mencionabas al principio. Correcto, aquí depende mucho de la circunstancia particular de cada uno, de si tiene la entrada ahorrada o de si está dispuesto a ahorrar para la entrada. Y es verdad que muchos propietarios se están yendo del mercado del alquiler por esta posibilidad en los topes. Y esto, evidentemente, se está notando en Cataluña, que ya lo ha puesto en marcha, pero se está notando a nivel nacional porque en cualquier momento pueden suceder estas cosas. Ya que hay una ley que esto lo entiendo hasta yo, que recuerdo de mis tiempos escolares de a menor oferta, más se encarece la que hay para satisfacer la demanda. Exactamente, porque estamos hablando de que la nueva ley de vivienda topa los precios de los alquileres en las zonas tensionadas.
pero no en el resto. Pero no en las demás. Si la gente se retira de poner los pisos en alquiler, en el resto de zonas los precios van a subir porque la demanda sigue siendo cada vez mayor y la oferta es cada vez menor. Y eso es algo que estamos viendo en los últimos años y que se está acentuando en los últimos meses. El precio de la vivienda está subiendo, también porque cada vez se construyen menos viviendas. Estamos en un momento en el que los tipos de interés han subido mucho en los últimos años, se ha parado bastante la construcción de viviendas, hay menos viviendas construidas tanto para compra como para alquiler y bueno, y la gente sigue necesitando vivienda. Por lo tanto, estamos en un momento complicado en el que hay que tener mucha precaución si vamos a acceder a una vivienda para vivir, la decisión de comprar o alquilar, y si somos un propietario en la decisión de ponerla en alquiler. Porque además se incurren en algunos riesgos. Ahora ya, hablando desde el punto de vista de alguien que utiliza la vivienda como inversión, Sí. respecto a otros tipos de inversiones, hay una serie de pros y hay una serie de contras que hay que tener en cuenta. ¿Qué son? Los Sí, comento sí, directamente. sí, por supuesto. De entrada, siempre hemos dicho, lo hemos dicho en este programa, que el dinero hay que moverlo, hay que invertirlo, porque si no la inflación se te lo come. Hay muchas formas de invertir. Puedes invertir en bolsa, puedes invertir en inmobiliario. En una casa la compras y la pones en alquiler. Las rentabilidades de invertir en bolsa, en promedio, pueden estar en torno al 6-7%. En promedio, hay rentabilidades mucho más elevadas, rentabilidades más pequeñas. Pero por comparar, la rentabilidad del alquiler más o menos también, un poquito por debajo. En Aragón estamos de media en el 6%, la rentabilidad del alquiler. Quizá un poquito más en la provincia de Huesca, un poquito más en la ciudad de Zaragoza, pero entre el 5, el 6 y el 7% es lo que renta actualmente poner un piso en alquiler. ¿Qué significa esto? Si tomamos el dato medio del 6%, que una persona que compra un piso por 100.000 euros lo puede alquilar por unos 500 euros al mes. Eso es una rentabilidad del 6% anual. Primera gran diferencia y primera gran desventaja entre utilizar la vivienda como inversión o invertir en bolsa. El 6% de rentabilidad en las inversiones inmobiliarias es siempre sobre el mismo valor, que es sobre el precio de la vivienda. Es el 6% del precio de la vivienda. Bueno, que como mucho puede subir, pues quizá más o menos como la inflación, y a veces baja. Sin embargo, cuando invertimos en bolsa, la rentabilidad del 6, del 7%, es siempre sobre una cantidad mayor, porque el primer año tenemos 1.000 y se incrementa un 6%. El siguiente año es el 6% sobre ese total, sobre los 1.000 originales y sobre el 6% que hemos ganado el primer año. Es lo que hemos dicho aquí siempre, el interés compuesto, la bola de nieve que se hace más grande cada vez. Entonces, como inversión, a grandes rasgos, es menos rentable la inversión inmobiliaria que la inversión en bolsa. La inversión inmobiliaria está bien para diversificar, pero luego además también tiene otros problemas, y es que en la inversión inmobiliaria aparecen las personas de por medio, los inquilinos, que a veces, no siempre evidentemente, la mayoría de las personas son razonables, pero a veces dan problemas. Y claro, tú cuando inviertes un dinero en una vivienda y quieres obtener una rentabilidad, no te apetece tener problemas. Y además las leyes cada vez están protegiendo más a los inquilinos en caso de impagos. De hecho, es una de las modificaciones de la nueva ley de vivienda, los plazos para poder echar a un inquilino que no te paga se han ampliado mucho y es posible estar más de 2 años con el inquilino en tu casa sin que te pague y sin que le puedas echar. Madre mía. Y eso es añadir un poquito más de leña al fuego a los problemas que puede tener un propietario de una vivienda, y este es otro también de los motivos por el que cada vez menos personas están poniendo en alquiler su casa. Claro. Todo esto hay que tenerlo en cuenta como propietario o como propietario de un patrimonio a la hora de decidir dónde invertir. ¿Invertir en inmobiliario? Sí, es menos rentable que la inversión en bolsa. Es bueno como diversificación, porque hay que invertir en muchos sitios distintos, pero hay que tener en cuenta todos estos problemas que pueden derivar y que no tienes cuando inviertes en bolsa. Claro que no vale siempre va a haber alguien que la quiera alquilar porque todos necesitamos una casa, eso no es una excusa. Y también añadiría yo, por lo que nos has contado, que si se va a invertir en inmobiliario como inversión, habrá que tener en cuenta dónde compras esa vivienda con la posibilidad, la expectación de que se aplique o no
¿no? Esa ley de que se declare zona tensionada o no y de que en un futuro te vayan a ver topado el alquiler que tú imaginabas que ibas a poder ponerle. Exactamente, lo has descrito tal cual. De hecho, esta incertidumbre, muy bien, esta incertidumbre en si se va a aplicar o no se va a aplicar el procedimiento de las zonas tensionadas está haciendo que muchos grandes inversores inmobiliarios, ya hablo de grandes compañías, no de inversores particulares, digan, pues en España no invierto, porque no sé exactamente qué me voy a encontrar. Es decir, no voy a comprar pisos en España para ponerlos en alquiler, y eso está haciendo ya que muchas inversiones se vayan hacia otro tipo de países. Esto siempre, la inseguridad jurídica que se llama, en este caso de la aplicación de la ley, siempre genera retracción de las inversiones y desde luego eso es malo para todos. Pues Carlos Trullén, nuestro experto en economía, muchas gracias por habernos acercado esta visión de la vivienda como posible inversión y todos esos factores que tenemos que tener en cuenta. Un placer como siempre.